Se ha revelado las frutas del diablo que tienen los viejos del Gorosei. Lo mejor de todo es que estas ya las conocíamos antes del time skip. Es por esto que debemos prestar atención a la obra. Y míralas aquí. Mírala ahí. Dime que no se parecen. Dios mío, perdón. Ya hablando en serio, me pasé un tiempo investigando y llegué a la conclusión de que estas son las frutas del diablo del Gorosei e In-Sama. Ahora sí, vamos allá. Bueno, vamos a empezar por el líder o la líder. Ya no se sabe si tiene pito o tiene un triángulo. Este es In-Sama. Después de un buen tiempo investigando qué fruta podría tener In-Sama, llegué a la conclusión de que tiene una zoa mitológica, Ito no Mi, modelo del dios griego llamado Erebo. ¿Quién es Erebo? Este es el dios primordial de las tinieblas y las sombras. Se decía que sus densas nieblas de oscuridad rodeaban los bordes del mundo. ¿No le parece raro que esto es lo mismo que representa In-Sama, que tiene el mundo en sus manos desde las sombras? Pero esto no queda ahí. Erebo tenía un hijo, y este era el dios de la noche. Pero tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver el dios de la noche con esto? Pues resulta que la espada más fuerte de One Piece es llamada Yoru, que significa la noche. Y el dios de la noche viene siendo Mihawk, ya que es su dueño. Sí, estoy diciendo que Mihawk es pariente de In-Sama. ¿O es que no le parece coincidencia que Mihawk e In-Sama tienen los mismos ojos? Ya ves, si esto te pareció interesante, entonces escucha cuáles son las frutas del Gorosei. Empezando por el que sabemos el nombre, que es Saturno. Como vimos en su silueta, este tiene una especie de cachos. Saturno tiene la fruta zoa mitológica Uchi no Mi, modelo dios griego Apis. Apis era un toro considerado un dios solar, de la fertilidad y posteriormente funerario. Un dios solar cuando su nombre es Saturno, me parece bastante claro. Ahora vamos con el calvo del Gorosei. Su sombra es algo particular, como la puedes ver aquí. Llegué a la conclusión de que este calvo tiene una zoa mitológica de la mantis religiosa. Esta fruta sería muy compatible para su estilo de pelea de espadachín, ya que podría hasta triplicar sus cualidades físicas. Y así ser viejo no sería una limitante para estar en su prime de poder. Ya tenemos dos usuarios de frutas del Gorosei. Ahora vamos con el padre de Grand Fall. No, mentira, no es su padre, pero no pueden dudar que es idéntico. Este es quien tiene la sombra del ave, la cual sería la Tori no Mi, modelo Venu. El Venu es el fénix griego. A diferencia de Marco, este sí tendrá llamas rojas provenientes del mismo sol. Estas llamas serán capaces de quemar todo a su paso. Y como hablamos de fuego, su rival perfecto sería Sabo, ya que pienso que Akainu debe pelear contra Luffy sí o sí. Akainu es el único enemigo al que Luffy aún le tiene resentimientos. Pero en fin, seguimos con el más joven del Gorosei. Este rubio mostró una sombra muy particular, así que pienso que este rubio tiene la paramecia especial del slime. Esta sería la segunda paramecia especial que vemos en la serie. La primera fue la de Katakuri. El slime es una masa elástica de textura viscosa y moldeable. Esta fruta con un gran haki de observación te haría casi invencible. Ya solo nos falta uno, y este es el calvo bigotudo. La silueta de su sombra es impresionante. Parece una especie de rinoceronte o algo por el estilo. Así que me descanto porque tiene la fruta Zoan del Behemoth. Esta es una bestia mencionada en la Biblia, específicamente en Job 10:19. Metafóricamente,
Su nombre ha llegado a ser usado para connotar algo extremadamente grande y poderoso. Todas estas frutas ya mencionadas, combinadas con un buen haki, pondrían a esos viejos del Gorosei a otro nivel, para que así sean de los mayores enemigos de los Mugiwaras y sus aliados. Si llegaste hasta aquí, te agradezco un montón. Me ayudarías muchísimo si compartes y activas la campanita. Así te avise cuando saque un nuevo video. Hablamos el martes.